Soy Pedro Ramírez del periódico CR.com. Debido a la importancia del sector de transporte público en nuestro país, solicitamos una entrevista con el director del Consejo de Transporte Público, el señor Manuel Vega. Con don Manuel conversamos acerca de temas de importancia, como lo son las medidas sanitarias impuestas dentro del sector de transporte público, la readecuación del pago de los cánon para los transportistas, así como la apertura del transporte para el sector turismo. Uno de los temas de mayor relevancia destacados dentro de la entrevista es la situación financiera en la cual se encuentran algunas de las empresas del sector de transporte público. Don Manuel nos advierte que de las 580 empresas que están operando en nuestro país, al menos 15 de ellas han reportado serios problemas financieros y eso estaría impidiendo que sigan operando normalmente durante y después de la pandemia. Bien, don Manuel, muchísimas gracias por el espacio que nos brinda el periódico CR.com y como le decía, pues estamos muy interesados en conocer pues algunos temas que preocupan a la población. Lo primero que me gustaría preguntarle es acerca de los lineamientos que ustedes solicitaron, los nuevos lineamientos para el transporte público, tanto autobuses como taxis, y si consideran ustedes que esto se está cumpliendo. Sí, nosotros hemos venido trabajando desde hace alrededor de 2 meses con una mesa de acción que tiene el Ministerio de Salud y donde diferentes instituciones nos sentamos según las circunstancias y el tema. En este caso es Ministerio de Salud, MOP, CTP para el transporte público, ¿verdad? Y dependiendo si hay servicios especiales de estudiantes con el MEP o de turismo con el ICT. Así vamos trabajando. Y establecemos ese vínculo directamente con los técnicos y los especialistas del Ministerio de Salud para ir teniendo los lineamientos que dicta el ministro de Salud. Recordemos que estamos en una emergencia nacional, que es una emergencia de calidad o de singularidad sanitaria de salud, que no es otra cosa más que eso, pero eso tiene radical importancia. Cuando hablamos de la sanidad y cuando hablamos de la salud de las personas, eso va a estar siempre por encima de absolutamente cualquier otra acción y cualquier otra actividad. No es sencillo comprenderla, asimilarla, ¿verdad? No es sencillo, pero hay que irlo entendiendo de esa manera. En otros países, y lo vemos en las noticias, hay seres humanos que han muerto hasta en media calle. Hay seres humanos que los han dejado ahí en media calle, mientras pasa un camión a recolectar el cuerpo. No queremos eso para Costa Rica, ¿verdad? No. Entonces hay que ir atendiendo las medidas sanitarias que establece el Ministerio de Salud. Y en el caso particular de los lineamientos del sector transporte, se ha venido trabajando. Esta es la quinta versión que hay de lineamientos. Son lineamientos básicos, entendibles, desde el punto de vista de mantener las unidades con limpieza, higienizadas. Ahora que está incluido que el conductor utilice mascarilla o utilice o máscara de esta plástica, careta plástica, ¿verdad? Logramos que el Ministerio de Salud accediera al llamado de que se recomendara a los usuarios a utilizar mascarilla. Esa es una recomendación que está ahí. Debo reconocer, don Manuel, que cuando el ministro de Salud aún decía que no era momento o que no era necesario utilizar mascarillas, ya ustedes lo habían solicitado de previo. ¿Siente usted que entonces ahí, pues, de alguna u otra manera, lograron que el ministerio lo reconociera? Pero la pregunta es, ¿se está cumpliendo eso? O sea, las personas, el control que hacen ustedes del transporte público logra verificar que la gente lo está aplicando o no. Nosotros en este momento lo que hacemos es a nivel de los conductores. Ahí sí es nuestra observancia y lo hacemos desde el punto de vista del operador, que es el responsable primario en el cumplimiento del lineamiento y del protocolo. Va también de la mano el mismo conductor, porque es su seguridad, su vida, su salud, la de su entorno, que es la familia. Yo esperaría que ningún conductor, con tal de no usar la mascarilla, sea capaz de ir a enfermar a sus hijos o a su mujer, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidado. Y es un llamamiento como genérico. A la par de esto, ciertamente el Ministerio de Salud accede a que se haga una recomendación a los usuarios a utilizar la mascarilla. Nosotros no obligamos a los usuarios a tenerla o no tenerla. Eso ya es una responsabilidad particular de cada ciudadano, ¿verdad?
qué tanto me quiero yo mismo y a mi familia y a mi entorno de cuidarme en mi salud cuando yo salgo ahí afuera, ¿verdad? Recordemos además que hay un llamamiento genérico del Ministerio de Salud de quedarnos en casa. Quienes tenemos que salir, y ahí es donde entra el transporte público, Claro. es que salimos por obligación, por necesidad de trabajar, porque si no, no comemos en nuestras casas, hay que ir a atender el trabajito, ¿verdad? Entonces, si salimos a trabajar, cuidémonos mayoritariamente en ese sentido. El llamado a que las personas no le quitemos el campo a quien va a ir a trabajar en la hora pico, en la hora de la mañana, porque yo nada más voy a ir a hacer un mandado ahí al pueblo al centro de la ciudad, al mercado. Puedo ir a hacer ese viaje después de las 8 de la mañana, cuando ya pasó la hora pico. Entonces, cuido yo al chofer, cuido yo al que va a ir a trabajar, voy a hacer y me cuido yo porque va menos gente en el bus para ir a hacer yo mi mandado. Entonces, esa es la idea que todo el mundo deberíamos de estar aplicando en lo básico para Claro. cuidarnos. En algún momento conversábamos usted y yo sobre el tema de los transportistas y cómo les estaba afectando a su actividad económica, pues el hecho de la reducción de las personas o de los usuarios. Vimos también hace no mucho, pues el anuncio de ustedes del tema de la redistribución en el pago del canon. Esto evidentemente para ayudarles, digamos, a ir soportando la crisis. La primera pregunta con respecto a esto es, ¿conocen de alguna empresa que haya tenido problemas al punto de no poder seguir operando? Y si no es así, ¿cómo les ha ayudado esta distribución del canon a ellos para seguir sobreviviendo, digamos, durante este periodo de crisis? Vamos a ver, es innegable, no solamente para el caso de Costa Rica, sino a nivel mundial, que a la hora de restringir la movilidad de las personas estando en las casas, todo lo que significa eh, el transporte público se ve afectado, ¿verdad? Costa Rica es el único país de Latinoamérica que no tiene subvención del Estado, es cero subvención. Todo es gastos que tienen que enfrentar los operadores que se los presenta a la ARECEP y la ARECEP establece un costeo de tarifas y entonces se paga a través de las tarifas de las personas que utilizan el transporte público. Por eso es que el sistema nuestro en particular es muy sensible a todos estos movimientos. Hay empresas que les ha ido mal, ¿verdad? El flujo de caja se ve drásticamente disminuido en mucho. La atención de los pagos a la Caja Costarricense de Seguro Social, a los impuestos y a lo más importante de todos estos pagos, no solamente de los bancos para pagar las unidades, sino en la platita que sirve para pagarle al conductor, al que lava los buses, al que atiende el teléfono, porque es la platita para darle de comer a su familia. Entonces ahí las afectaciones han sido muy grandes. El sistema de buses del país, de ruta regular, antes del COVID tenía registrado alrededor de 9.500 choferes. Ahora eso ha bajado a menos de la mitad, a menos de la mitad. Y entonces el mismo Consejo de Transporte Público, no podríamos desatender una realidad técnica que es el hecho de que si una ruta tiene, qué sé yo, un operador que atenderla con 100 buses, y no lo vamos a obligar a tener esos 100 buses operando durante todo el día, porque habrá momentos en que esos buses solo lo que hacen es pasear asientos vacíos. Claro. Pero ¿Verdad? con respecto a la redistribución del canon, ¿exactamente en qué consiste el beneficio para los Nosotros lo empresarios? que hicimos fue lo siguiente, en el caso particular de buses de ruta regular, desde el año pasado le habíamos atendido al sector la posibilidad de que el canon del CTP se pagara en tractos y se estableció entonces 3 tractos. Para este momento ya ellos habían pagado el primer tracto con el marchamo que se paga usualmente a fin de año, en diciembre. Entonces habían pagado el primer tracto del año 2020. Quedaban 2 tractos que juntos sumaban alrededor de 200.000 colones. ¿Qué hicimos? Lo que se propuso y así fue acordado por Junta es, cogemos esa suma de los 2 tractos pendientes, lo dividimos a la mitad, el 50% lo trasladamos a cobro para el año entrante, ¿no? Entonces ya quitamos un 50% de la obligación financieramente hablando para este año, la trasladamos al año entrante y
Del resto del 50% que quedaba para este año, se lo dividimos en 2 pagos. Entonces quedan alrededor de pagos de 50.000 colones en ambos momentos. Uno que es para ahora el 14 de junio y un segundo pago para el último día hábil de agosto. Esa es una forma de ayudarles. ¿Por qué? Porque si la afectación es de flujo de caja, lo peor que no puede hacer la institución es ayudarle, por lo menos en lo que podemos nosotros directamente colaborarles con el tema de flujo de caja. Claro. Pero además es altamente probable que el canon del año entrante, el canon que correspondería al año 21, sufra una reducción de alrededor de un 20%, eso es lo que hemos estado calculando. ¿Producto de qué? Producto de utilizar financieramente los recursos de mejor manera, de socarnos la faja aquí en el CTP, ¿verdad? Porque aquí entramos todos. O sea, el hecho de que la institución sea una institución de orden público no significa que vamos a festinar el dinero, menos que es un dinero que le cuesta a los operadores hacerlo, porque tienen que trabajar y en una circunstancia de pandemia que se baja la demanda, que el flujo de caja a ellos lo ve afectado, en nosotros no podemos considerar que vamos a seguir aquí en un gasto galopante. Hay que recortar y aquí se están recortando gastos que se van a ver reflejados a finales de este año y el año entrante. Y ante esa realidad, ¿habrá alguna empresa que no siga operando o habrá alguna empresa que les ha dicho a ustedes que definitivamente no puede continuar dando el servicio o todas siguen operando, pero entonces en menor medida? No, sí hay empresas, no puedo adelantar nombres de empresas, pero sí hay empresas que ya no dieron, ya tiran la toalla. Claro. Tratamos de hablar con los operadores, ver qué podemos salvar, cómo podemos reorientar la parte operativa para que no dejen de dar el servicio, porque recordemos que eso es elemental. Los permisos, las concesiones de ruta regular las da el Estado, pero la obligación y la responsabilidad es del Estado. Claro. ¿Verdad? Entonces, lo que menos quiere el Estado en este momento es una ruta que nos la dejen botada, por así decirlo, y hay que correr a ver a cuál operador nos puede ayudar. No es sencillo, no es sencillo. Sí. Todos tenemos que adecuar. Justamente en esa línea. Entonces, vamos a ver, ahí sé que no me puede dar nombres, por supuesto, porque es un tema comercial y hay que respetar el derecho de las empresas también, pero entonces, ¿de cuántas líneas creemos que podrían estar en peligro? Y de esas líneas, ¿cómo haría el Estado para resolver el transporte de esas comunidades? Bueno, de líneas en peligro, yo puedo calcular en este momento así que tengamos noticia, que nos han dicho de la complejidad que tienen, alrededor de unas 15, ¿verdad? De unas 15 empresas son las que nos están diciendo, tenemos aquí un número rojo. Correcto. Debemos saber cómo los vamos salvando. Pero sí, nosotros tenemos que tomar los recaudos suficientes para poder no dejar a las personas sin servicio y debiendo inclusive colaborarnos algunos operadores cercanos a esas rutas eventualmente. Uno supondría que esas líneas no son las más fuertes, no son las más grandes. Es decir, que la afectación, si se diera, no sería a poblaciones muy grandes, o no necesariamente. Vamos a ver, la afectación de las líneas es a modo general en todo el país y alrededor de las casi 580 operadores que hay, ¿verdad? Correcto. Casi que todos tienen una afectación, casi que todos. Algunos, la afectación es mucho mayor que en otros, ¿verdad? Por lo menos las del área metropolitana están siendo fuertemente afectadas, pero tienen la particularidad que por lo menos aquí se está moviendo un poco más la gente. En el tanto vamos reactivando desde el punto de vista del Ministerio de Salud las actividades comerciales, ¿verdad? Eso implica que sale más gente y podemos ir readecuando y las empresas volviendo a recontratar el personal y ahí van, ¿verdad? Pero tenemos que ayudar entre todos. La idea es que no se nos quede ninguna línea en quiebra o botada, sino que hagamos este esfuerzo. Lo han hecho por años los operadores, no debería ser distinto que el Estado no pueda colaborarles en estas circunstancias, porque al final de cuentas es colaborarles a los ciudadanos en esos pueblos. Claro, perfecto. Bien, don Manuel, ustedes habían solicitado además a los empresarios, autobuseros que trabajaran cerca de la frontera, que solicitara la cédula de identidad o de residencia a la hora de que las personas subiesen al transporte público. Esto, pues Canatrans hizo
una solicitud de que se aclarara la medida. ¿Finalmente esto se está cumpliendo? ¿No se está cumpliendo? No, esa medida, desde el momento que se dictó, que fue el jueves pasado, si no me equivoco, eh, empezó a aplicar. Los operadores de la zona estuviesen de acuerdo, a regañadientes también, porque siempre dicen, bueno, es que eso no es responsabilidad mía, o el conductor no tiene por qué estar pidiendo la cédula. Uno lo entiende en macro, en tiempos ordinarios no tienen por qué pedir una cédula, Ujú. pero ahora estamos en tiempos extraordinarios, ahora estamos en una circunstancia particular donde la salud de las personas está en un punto de altísimo riesgo, y precisamente por ser el transporte público uno de los vectores donde se movilizan muchas personas, y algunas personas pueden ser sintomáticas, asintomáticas o lo que fuese, pues tenemos que tener ese cuidado. Se estableció de esa manera. Canatrans hizo algunas observaciones, sin embargo ya para el viernes a la 1 de la tarde habíamos visto en la mesa de trabajo la necesidad de modificar eso Ujú. por una sustitución distinta. ¿Y cuál fue esta sustitución distinta? Mayor cantidad de personal de campo en carretera, fuerza pública y policía de tránsito para poder ordenar, porque no hacíamos nada. Vea qué interesante, y esto Ujú. es una realidad. No hacemos nada con pedir las cédulas o la tarjeta migratoria a las personas en el autobús, Sí. si lo que queremos precisamente es detectar algún migrante irregular, no por su condición irregular, sino porque ciertamente al haber ingresado de manera no apropiada, pone en riesgo la salud de las personas, como ha sido evidente y como quedó ahí claro en estos últimos 48 horas, ¿verdad? Ujú. Ujú. Entonces, precisamente esa era la intencionalidad del tema de la tarjeta. Pero resulta que de boca en boca el migrante se da cuenta que está siendo supervisado, o hay un filtro de control en los autobuses, y termina yéndose por algún camino, por alguna vereda, o en un carro particular, algún pirata o algún camión, como también quedó evidente que estaba sucediendo. Don Entonces era Manuel, como un contrasentido. claro. Preferimos pasarlo a las carreteras. Antes de la pandemia en Costa Rica ya habían personas migrantes que no tenían su situación regularizada, Yo ¿verdad? fui subdirector general de migración Ok, en épocas pasadas y conozco la claridad del movimiento migratorio en la zona norte. ok, perfectísimo. Entonces, hasta cierto punto, una medida como esta no discriminaba o no creaba algún sentimiento xenofóbico hacia esta población que por la razón que sea está de manera ilegal en nuestro país antes de iniciar la pandemia y ahora me imagino los que hayan quedado pues continuarán aquí. Por supuesto que sí podría valorarse de esa manera. Yo en particular siempre he sido muy cuidadoso y conozco migración y conozco toda la cultura migratoria y lo que significan los derechos humanos para las poblaciones migrantes. Eso es clarísimo. Sin embargo, por eso repito, cuando estamos en una situación de salud, ¿verdad? Y teniendo claridad de cuál es el comportamiento en el país vecino del norte, nosotros también tenemos que cuidarnos todos, ¿verdad? De eso se trata. En ningún momento, por ejemplo, se ha querido devolver a un ciudadano irregular para su país de origen solo porque nos da la gana. El abordaje en este momento que están haciendo las autoridades es desde el punto de vista sanitario. Venga, vamos a hacerle un examen, vamos a revisar cómo está bien de salud, ok, puede ser eventualmente que se le deporte. No hay claridad, quédese aquí. Nos salió con alguna contaminación, tiene que recibir, como corresponde a cualquier ser humano, por lo menos aquí en este país, la cobertura médica básica de atención que se le da. Muy bien, don Manuel. Bueno, y para cerrar, lo que ustedes dan a conocer el día de hoy, que es la autorización para que las unidades de turismo puedan circular según número de placa. Evidentemente hay todo un esfuerzo, ¿verdad? A nivel nacional por ir reabriendo algunas actividades. Una de ellas es el sector turismo y bueno, el Ministerio de Salud ha dado permiso de que hoteles de pequeño tamaño empiecen a operar y ya pronto los hoteles un poquito más grandes. Dentro de esto, ¿cómo juega el hecho de que las unidades de turismo ahora tengan permiso y bajo qué medidas o bajo qué lineamiento se va a hacer esto? Vamos a ver, las medidas son estrictamente de orden sanitario. Nunca perdamos esta de vista.
no son ocurrencias del CTP, no son ocurrencias del MOP, se trabaja con los técnicos del Ministerio de Salud, se miden las posibilidades, y cuando el Ministerio de Salud ya anuncia que pueden haber hoteles hasta de 20 habitaciones, que se puede ir a la playa por unas cuantas horas, que se puede hacer visita a los parques nacionales, que hay que hacerlo con la burbuja social, y poco a poco apertura un poco más, ya a partir de este lunes, ya no hay restricción por cantidad de habitaciones, los hoteles ya pueden estar abiertos, pero con un aforo limitado al 50%. Entonces vamos poco a poco, ya se puede encontrar uno un bar abierto, un restaurante abierto un fin de semana, ya ahí vamos poco a poco. Entonces, en esa misma tesis, en esa misma línea, en esa misma lógica técnica, el sector de transporte de turistas también tiene que ingresar en el proceso. Han estado ellos con mucho movimiento, con mucha opinión fuerte o contraria, porque preferirían ellos una cero excepción, cero limitación, cero restricción para poder hacer todo su trabajo a plenitud, ¿verdad? Pues, sin embargo, si tenemos los hoteles a un 50% restringidos, pues con mucha más razón, nosotros aquí en el CTP se consideró que podíamos ir abriendo ese proceso del transporte de turismo también con cierta restricción. ¿Cuál fue el acuerdo? Un acuerdo sencillo, pero basado sobre la lógica sanitaria, no la lógica estrictamente de transporte público o la lógica del turismo. Es que eso es lo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Entonces, lunes y martes, placas terminadas en par. Miércoles y jueves, placas terminadas en número impar. Viernes, sábado y domingo no tienen restricción. Pueden trabajar todos, 3.600 operadores hay ahí que pueden trabajar. 3.600. 3.600. Dios quiera que haya suficiente demanda para ir a pasear, pero también tenemos una realidad, porque ellos decían, queremos que esos 3.600 estén los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, pero resulta que, primero, los turistas que están movilizándose eventualmente son los turistas nacionales, no necesariamente turismo internacional, que aún no tenemos. Entonces, por comportamiento que no lo dice el CTP, lo dice el Instituto Costarricense de Turismo, no es usual necesariamente que el turista nacional salga un lunes o un martes a pasear, no necesariamente. Claro. Entonces, con la cantidad de buses que hay, se podía limitar al menos a la mitad, ¿verdad? La idea sería entonces que si un operador tiene un número de placa X, pueda ir lunes y martes a hacer un servicio y después esperar miércoles y jueves y viernes volver otra vez a brindar servicio. Así es. Y también hay una particularidad. La misma resolución establece, por ejemplo, si yo tengo un número par que voy a utilizarlo el lunes porque tengo que movilizar un grupo de turistas, por ejemplo, alguna playa o algún hotel de Guanacaste, entonces entro el lunes. Pero resulta que los turistas me están diciendo a mí, venga por nosotros para regresarnos el jueves. Y el jueves le corresponde a una placa impar. Pues la misma resolución establece ahí que le piden a este director ejecutivo con mucho gusto una habilitación para recoger esos turistas y retornarlos a la casa o a las habitaciones donde viven. Y no hay ningún inconveniente. Sí les pido, porque, y a través del tuyo, a todos los operadores, es importante que lean, ¿verdad?, la resolución. Hay algunos ánimos caldeados. Posiblemente esperaban una apertura total. No hay una apertura total, hay una apertura administrada. Esperemos que vaya esto mejorando, pero ayer vimos unos datos bastante fuertes en cantidad de personas. Hoy también hay un número alto, ¿verdad? ¿Y qué nos han dicho en el Ministerio de Salud? Bueno, el Ministerio de Salud lo ha repetido una y otra vez. Si esto se nos convierte en una situación un poco mayor, hay que volver a restringir, hay que volver a llevar a cuarentena a las personas. Bueno, en ese proceso estamos y hay que tener calma. Lo más importante, entre algo que no tenía, qué sé yo, el lunes, los operadores de turismo hoy ya lo tienen, la posibilidad de trabajar con unas condiciones, sí, pero tienen la posibilidad de trabajar. Aún otros compañeros no la tienen todavía, y ese es el sector de estudiantes que la tendrán en el momento que el curso lectivo lo restablezca, ¿quién? El Ministerio de Educación. Correcto.
Don Manuel, bueno, muchísimas gracias. Solo para cerrar, tal vez un último mensaje que usted desee dar en alguno de los temas que hemos conversado. Lo dejo a gusto suyo, pero un mensaje final para cerrar la entrevista. Creo que el mensaje final del Consejo de Transporte Público es el hecho de que movilizarse en estas circunstancias de pandemia es difícil. Cuidémonos todos, hagámoslo en procura de nuestra salud, de la salud del conductor, de la salud de la persona que va a la par de nosotros en un asiento. Hagámoslo de manera responsable y con los esfuerzos de que el país va a salir adelante. Hay muchas cosas importantes que este país tiene que atender y lo tenemos que hacer entre todos, que no nos falte un costarricense por no querer atender el llamado sanitario. Muchísimas gracias, don Manuel, y entonces seguimos en contacto. Gracias. Mucho gusto. De este modo concluimos nuestra entrevista con el director del Consejo de Transporte Público, el señor Manuel Vega. Les invitamos a estar atentos a nuevas entregas.